Era mayo de 1945, en un camino en algún lugar de Alemania que se dirigía hacia el oeste. Una columna de soldados alemanes avanzaba por él, andrajosos, mejillas hundidas, uniformes deshilachados. No eran prisioneros, nadie los escoltaba. Se movían por voluntad propia, en su propia dirección, tan rápido como sus piernas se lo permitían. El frente oriental se derrumbaba a sus espaldas. Cada instinto, cada paso apuntaba hacia un solo objetivo: alcanzar las líneas americanas antes que los soviéticos. No huían de los americanos, corrían hacia ellos. Antes de continuar con esta historia asombrosa, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Nos ayuda muchísimo a seguir compartiendo relatos como este. Y ahora, sigamos. ¿Por qué? Aquellos hombres habían pasado años combatiendo contra lo que su propio gobierno les había dicho era el enemigo más peligroso del mundo. Según la fría aritmética de las bajas, la infantería alemana infligía un 50% más de muertes de las que sufría. Eran, hombre por hombre, más letales. Y sin embargo, allí estaban, eligiendo la cautividad bajo el ejército al que se les había enseñado a despreciar, antes que un solo día más, luchando contra el ejército al que se les había enseñado a temer. En 1939, los planificadores militares alemanes no perdían el sueño pensando en Estados Unidos. Apenas pensaban en ello. La cifra era 17. En septiembre de 1939, cuando las columnas blindadas alemanas entraban en Polonia y reescribían las reglas de la guerra europea en una sola semana, el ejército de Estados Unidos era el 17º más grande del mundo, detrás de Rumania, detrás de Portugal. 190.000 hombres, una fuerza que se podía perder en una sola tarde en el frente oriental, equipados con armas diseñadas para una guerra que había terminado 20 años antes, comandados por oficiales entrenados en simulacros de tiempos de paz que jamás usarían en combate real. Alemania, en cambio, había pasado una década construyendo algo extraordinario. La Wehrmacht de 1940 era el ejército tácticamente más sofisticado del planeta. Una máquina forjada de ideología, orgullo profesional y una excelencia genuina en el campo de batalla. Desmanteló a Francia en 6 semanas. Yugoslavia cayó en 11 días. Para el verano de 1941, columnas de tanques alemanes estaban a la vista de Moscú. No eran cifras de propaganda, eran reales. Los hombres que las habían logrado sabían que eran buenos. Se habían ganado ese conocimiento en una serie de campos de batalla que el mundo entero había observado con incredulidad. La opinión predominante en Alemania sobre el poder militar americano no era exactamente desprecio, era algo más despectivo aún. Estados Unidos era, en la frase alemana, una nación cazadora de dinero, demasiado absorta en la persecución del dólar como para producir una fuerza militar sólida. Una cultura de consumo. Una nación de gente blanda, mimada, espiritualmente débil, carente de la Volksgemeinschaft, la comunidad de voluntad nacional que Alemania creía era el verdadero motor de su fortaleza militar. Los soldados alemanes que respondían cuestionarios de moral describían las virtudes de su propio ejército con absoluta convicción. Más del 90% expresaba opiniones positivas sobre sus propias cualidades como soldados, y tenían razones para esa confianza. Habían estado en lo cierto sobre todo. Hasta el momento, esa visión de Estados Unidos tenía historia detrás. Después de la Primera Guerra Mundial, oficiales de inteligencia alemanes pasaron años revisando registros de interrogatorio y cartas capturadas, elaborando un retrato del soldado americano al que habían enfrentado en 1917 y 1918. El documento que produjeron, Comentarios francos sobre el soldado americano de 1917 a 1918, reunía evaluaciones de soldados, oficiales, sacerdotes y civiles. Las conclusiones eran matizadas. Un antiguo funcionario prusiano describía al ejército americano como una excelente colección de especímenes físicos individuales, pero desde el punto de vista de la disciplina militar, una simple turba. Las tropas americanas, señalaba el informe, carecían de la precisión y el chasquido del soldado alemán. Pero enterrado en ese mismo documento, casi como una idea tardía, aparecía: los americanos son buenos combatientes, con nervio y temeridad.
Los oficiales alemanes que registraron aquella observación consideraban la temeridad un vicio militar, un signo de mala disciplina, de soldados que no habían sido entrenados correctamente para calcular, consolidar, esperar. Describían, sin saberlo aún, otra cosa completamente distinta. Para febrero de 1943, Alemania estaba a punto de tener su primer vistazo real al ejército americano en el campo, y lo que encontró confirmó cada una de sus suposiciones. El paso de Kasserine era una brecha de 3 kilómetros de ancho en la gran cordillera dorsal de las montañas del Atlas, en el centro-oeste de Túnez. En febrero, el aire era frío y húmedo. Los caminos de tierra se volvían barro con las lluvias intermitentes. Las crestas eran marrones, grises y desnudas. El olor en los pasos era cordita, aceite de motor y lana mojada. Fue en ese terreno donde el mariscal de campo Erwin Rommel lanzó su ataque el 19 de febrero, al frente del grupo de asalto del Afrika Korps junto a 2 divisiones Panzer y la división blindada italiana Centauro. Rommel tenía un don para leer el campo de batalla. Lo que leyó en la posición americana era debilidad, mando fragmentado, coordinación insuficiente entre blindados e infantería, artillería incapaz de comunicarse con los hombres a quienes debía apoyar, unidades sin probar desplegadas sin doctrina coherente. Las fuerzas americanas, británicas y francesas del teatro operaban descoordinadas entre sí. Elementos dentro de las divisiones habían sido fragmentados y asignados a tareas individuales en lugar de integrarse en equipos de armas combinadas. Y en el centro de aquel fracaso estaba el hombre al mando del segundo cuerpo americano, el general de división Lloyd Fredendall. Fredendall había establecido su cuartel general en un búnker subterráneo excavado en roca, a 113 kilómetros detrás del frente. Sus ingenieros habían pasado semanas volándolo de la ladera, mientras sus hombres, adelante, carecían de apoyo adecuado. Se comunicaba con sus comandantes subordinados mediante órdenes de radio tan abreviadas y codificadas en su propia taquigrafía personal que los oficiales en el frente no podían descifrarlas a tiempo para actuar. Jamás había visitado el frente. Sus hombres apenas sabían qué aspecto tenía. Aquello no era liderazgo. Aquello era exactamente lo que Alemania esperaba. Las unidades americanas, superadas en maniobra y descoordinadas, fueron rechazadas más de 80 kilómetros. Cerca de 300 hombres murieron, 3.000 resultaron heridos, casi 4.000 fueron capturados. El ejército de Estados Unidos perdió 183 tanques frente a 20 del lado alemán, 104 semiorugas, 208 cañones, 512 camiones. Los pasos quedaron sembrados de equipo americano en llamas. Omar Bradley lo llamaría después el peor desempeño del ejército estadounidense en toda su orgullosa historia. Rommel examinó los restos y confirmó su diagnóstico. Los americanos eran el eslabón débil. Había que atacarlos primero, presionar la ventaja antes de que británicos y franceses coordinaran una respuesta. Tenía razón. Para febrero de 1943, esa sería la última vez que tendría razón sobre los americanos, porque Kasserine, visto desde cierto ángulo, resultó ser lo más útil que jamás le ocurrió al ejército de Estados Unidos. Cada falla estructural, el mando fragmentado, el vacío de artillería, el caos de comunicaciones, la ausencia de liderazgo desde el frente, quedó expuesta en una sola semana catastrófica, visible para cada oficial que necesitaba verla. No se puede arreglar lo que no se puede ver. Alemania ganó la batalla y extrajo exactamente la conclusión equivocada de ella. Los alemanes miraron los restos humeantes y vieron confirmación. Deberían haber mirado con más detenimiento. En marzo de 1943, apareció un nuevo rostro en Túnez. George Patton tenía 57 años, casi 2 metros de altura, cabello plateado, mandíbula como un acantilado. Llevaba un forro de casco lacado con 3 estrellas y portaba revólveres de cachas de marfil en las caderas, jamás de nácar. Corregía a cualquiera que dijera lo contrario con un lenguaje poco apto para transmisión. Su voz era aguda, casi chillona, algo que sorprendía a todos los que lo conocían, dado todo lo demás sobre él.
Impuso códigos de vestimenta en días, cascos en todo momento, multas por uniforme inadecuado en zonas avanzadas. Recorría personalmente las posiciones del frente, visible, deliberado, intencionalmente visto. No era Fredendall. Cada hombre del segundo cuerpo lo comprendió en una semana, pero la transformación en Túnez iba mucho más allá de la postura de un solo hombre. Después de Kasserine, el ejército americano no pronunció un discurso sobre el coraje. Contó camiones, ensanchó caminos, adelantó los depósitos de suministro, añadió más de 4.000 vehículos adicionales a la cadena logística, reconstruyó la red ferroviaria, expandió las operaciones portuarias y comenzó a usar el reabastecimiento aéreo con el mismo tipo de agresividad sistemática que antes reservaba para el bombardeo estratégico. La tradición clausewitziana alemana, la guerra como ejercicio de voluntad y maniobra, no tenía ninguna categoría real para este tipo de respuesta, porque este tipo de respuesta no trataba de virtud marcial. Trataba de ingeniería, la disposición a mirar un sistema roto y arreglarlo pieza por pieza, sin dramatismo, sin ideología, con nada más que el hábito nacional de resolver un problema y seguir adelante. El sistema de artillería se reconstruyó desde cero. La innovación clave no fueron solo cañones mejores, fue una filosofía de fuego distinta. El centro de dirección de tiro, una red de radio centralizada que conectaba múltiples batallones de artillería, permitía que un solo observador, un teniente tumbado en una zanja con una radio, pudiera solicitar el fuego combinado de un cuerpo entero en apenas 90 segundos. Un comandante alemán que provocaba una respuesta americana no enfrentaba una sola batería. Enfrentaba todo lo que estaba al alcance, simultáneamente. Posiciones defensivas alemanas construidas durante días se consumían en segundos por un fuego que parecía venir de todas partes a la vez. Ninguna geografía protegía contra eso, ninguna preparación lo anticipaba. Rommel observaba todo esto. Fue el primer oficial alemán de peso en actualizar su evaluación. Había desestimado a los comandantes americanos por inexpertos. Ahora se impresionaba por la rapidez con la que comprendían e implementaban la guerra móvil. Escribió informes operativos al alto mando alemán, advirtiendo en lenguaje llano que la superioridad artillera americana ya había roto el frente en el norte de África, que la trayectoria era clara, que la ventana se cerraba. Los informes llegaron a los escritorios correctos. Berlín no respondió. Hitler no escuchó. El hombre que lo veía con más claridad escribía hacia el silencio. El ejército americano que desembarcó en Normandía en junio de 1944 no era el que había colapsado en Kasserine. Se había templado en el norte de África, curtido en Sicilia, molido a través del terreno lento y brutal de la campaña de Italia. Llegó a las playas de Francia cargando algo que no había traído a Túnez: la memoria institucional de haber sido derrotado y de haberse reparado a sí mismo. Los soldados alemanes que esperaban en sus posiciones de hormigón todavía cargaban con la suposición de Kasserine. La mayoría de ellos estaba a punto de descubrir cuán mal había envejecido esa suposición. Los veteranos alemanes que sobrevivieron a la guerra, al preguntárseles cómo comparaban combatir contra los británicos con combatir contra los americanos, describían a los británicos como competentes, profesionales, metódicos, pacientes, dispuestos a atacar solo con fuerza abrumadora, preparada de antemano. Esa era una gramática de guerra que los alemanes comprendían. Tenía reglas, ritmos, momentos de previsibilidad que una mente entrenada podía explotar. Los americanos no seguían la misma gramática. Un veterano alemán los llamó aficionados entusiastas, con una disposición hacia la agresión que jamás había visto en los hijos de ninguna otra nación. Lo decía como un insulto leve. Lo que en realidad describía era algo que no tenía buena traducción en la tradición militar alemana. Cuando las fuerzas británicas eran golpeadas, devolvían el fuego, se reposicionaban, se consolidaban, esperaban información de inteligencia. Cuando las fuerzas americanas eran golpeadas, devolvían el fuego, pedían todo lo que hubiera disponible y avanzaban hacia la fuente del contacto de inmediato, agresivamente, sin esperar a que la situación se aclarara. Los oficiales alemanes sabían combatir contra profesionales. No tenían doctrina para un enemigo que respondía a una emboscada cargando hacia adelante. ¿De dónde venía esto?
no de los manuales de entrenamiento. Los observadores alemanes notaban, a veces con desconcierto, la relación entre los oficiales americanos y sus hombres. La actitud del oficial americano hacia la tropa era muy distinta de la del propio ejército alemán, comentaba un prisionero alemán en una conversación que creía privada, en la que sus oficiales siempre habían tratado a sus hombres como ganado. Los americanos, decían, eran maravillosamente afables, algo que el observador quería decir como un ligero desprecio, sin comprender que un soldado raso, tratado como persona, combatía con más iniciativa que uno tratado como una plataforma. Cuando el teniente caía, el sargento seguía avanzando. Cuando el sargento caía, el cabo seguía avanzando. La cadena no se rompía, porque jamás había sido puramente una cadena. Esto iba más allá de la cultura de mando. Estados Unidos era un país construido por gente que resolvía sus propios problemas, inmigrantes que habían levantado vidas desde la nada, hombres de frontera que no podían esperar instrucciones. Ese reflejo cultural producía algo específico en un tiroteo. Significaba que cuando el plan se desmoronaba, el soldado americano improvisaba. Significaba que cuando el mapa no coincidía con el terreno, se adaptaba sin paralizarse. En el verano de 1944, en el país del bocage normando, setos de tierra de casi 2 metros, caminos estrechos y hundidos, cañones alemanes de 88 milímetros registrados sobre cada línea de visión, las tripulaciones de tanques americanos morían masacradas cada vez que un Sherman intentaba trepar un terraplén y se recortaba contra el cielo. Un sargento de Nueva Jersey, llamado Curtis Cullen, tomó obstáculos alemanes de playa, los soldó al frente de un tanque, y creó un dispositivo que atravesaba el seto en lugar de escalarlo. En cuestión de semanas, la modificación se adoptó en todo el ejército, improvisación a nivel de soldado institucionalizada antes de que terminara el mes. Las armas que traían a este combate generaban su propia categoría de pavor. La ametralladora pesada Browning M2, apodada Mad Deuce por los hombres que la usaban, disparaba un proyectil de media pulgada a hasta 600 disparos por minuto, desde montajes vehiculares, emplazamientos terrestres y las estaciones de ala de un P-47 Thunderbolt en bancos de 8. En acciones nocturnas, los soldados alemanes describían el patrón de trazadores como un río de fuego. De día, una columna de vehículos al alcance de un jabo, el apodo alemán para el cazabombardero, tenía quizás 30 segundos para dispersarse antes de que el avión en picado la saturara con 100 proyectiles por segundo. Para 1944, mover convoyes de suministro a plena luz del día resultaba prácticamente un suicidio. Los soldados alemanes aprendieron a esperar la oscuridad, a dormir durante el día, a existir bajo la sombra del poder aéreo americano. Y entonces comenzaba la artillería. La enorme superioridad enemiga en artillería, y todavía más en el aire, ha roto el frente. Eso lo decía Rommel, no un recluta desmoralizado escribiendo a casa. El zorro del desierto, el comandante blindado más agresivo de Alemania, escribiendo en un informe operativo al alto mando. También era evidente, agregaba, su enorme superioridad y su extraordinariamente abundante suministro de munición. Rommel había combatido en 3 continentes. Eligió la palabra roto. Según las métricas estándar del combate de infantería, los soldados alemanes eran más letales que los americanos. Hombre por hombre, infligían un 50% más de bajas de las que sufrían. Estaban mejor entrenados para el combate individual, más agudos tácticamente, productos de una cultura militar que trataba al fusilero como un artesano de la guerra. En un combate justo, armas equivalentes, terreno equivalente, el alemán ganaba con más frecuencia que no. Aún así perdían, porque Estados Unidos no libraba un combate justo, no por elección, no por accidente, sino porque la guerra que realmente ocurría no era la guerra para la que Alemania se había preparado. Los alemanes habían construido un ejército para la campaña corta y decisiva, la guerra que termina en 6 semanas, sobre una mesa de mapas con un documento de rendición. Estados Unidos había construido, sin del todo pretenderlo, la máquina para una guerra completamente distinta. Una guerra larga, una guerra industrial, una guerra decidida no en una sola campaña elegante, sino en el peso acumulado del acero, el combustible, la comida y el tiempo.
Los oficiales alemanes tenían una palabra para esto: Materialschlacht, la batalla de material. La decían con desprecio. Los americanos no combatían con habilidad y voluntad. Enterraban el problema en acero. No era virtud marcial. Eran solo fábricas. Tenían razón. Eso era exactamente lo que era, y era la respuesta correcta. Rommel siguió escribiendo sus informes: la artillería, el aire, la logística que jamás llegaba a un punto de quiebre. Advirtió al alto mando antes del día D: si los aliados lograban desembarcar y establecer una cabeza de playa, la guerra en el oeste estaría terminada. No porque los soldados alemanes fueran a fallar, sino porque la potencia de fuego y el suministro americanos harían imposible arrojarlos de vuelta al mar. Sus informes llegaron a los escritorios correctos. Fueron archivados. No ocurrió nada. El 14 de octubre de 1944, un automóvil se detuvo frente al hogar de Rommel en Herrlingen. 2 generales alemanes bajaron. Le ofrecieron una elección: un juicio ante el Tribunal del Pueblo, lo que significaba una muerte segura y represalias contra su familia, o una pastilla. Subió las escaleras, se despidió de su esposa y de su hijo. Subió al automóvil. 20 minutos después estaba muerto. Alemania anunció que el mariscal de campo Rommel había muerto por heridas sufridas en un ataque aéreo anterior. Se le concedió un funeral de Estado. Hitler envió una corona. Las fábricas americanas seguían funcionando. El 16 de diciembre de 1944, en el bosque de las Ardenas, en Bélgica, antes del amanecer, Alemania lanzó su última gran ofensiva en el oeste. Los planificadores habían elegido el terreno con cuidado. Bosque denso, caminos estrechos, un cielo nublado de diciembre que mantendría en tierra a la aviación americana durante días. Cada ventaja que los americanos habían pasado 2 años acumulando: poder aéreo, coordinación de artillería, la máquina logística que mantenía en movimiento a las divisiones, quedaba neutralizada por el terreno y el clima. Esta era la mejor carta de Alemania. Los comandantes alemanes lo sabían. Las líneas americanas, sostenidas con delgadez a lo largo de 130 kilómetros de frente, se fracturaron bajo el golpe. Pero entonces la historia se torció en contra de Alemania, en un lugar llamado Bastogne. La 101ª División Aerotransportada sostenía aquella ciudad de cruce de caminos en el centro de Bélgica, rodeada por todos lados. La temperatura era de 10 grados bajo cero. La nieve cubría hasta las rodillas en los campos circundantes. Los hombres no tenían equipo de invierno adecuado, munición insuficiente, sin suministros médicos, sin cobertura aérea. Frente a ellos, 4 divisiones alemanas presionando desde múltiples direcciones. El 22 de diciembre, un oficial alemán llegó bajo bandera blanca y presentó una demanda formal escrita de rendición. El lenguaje era preciso, casi cortés, un reconocimiento de la posición americana. Una oferta de salida honorable. El general de brigada Anthony McAuliffe, de 47 años, la leyó. Su respuesta escrita, enviada de vuelta a los emisarios alemanes, fue una sola palabra: nueces, en el sentido de tonterías. Los oficiales alemanes necesitaron un traductor. Atacaron de todas formas. Fueron rechazados. El 26 de diciembre, el tercer ejército de Patton se abrió paso hasta Bastogne. Había girado todo su ejército 90 grados hacia el norte, a través de condiciones de ventisca, en 48 horas, un redespliegue que tanto los estados mayores alemanes como los aliados habían juzgado imposible en ese plazo. Cuando los primeros tanques alcanzaron el perímetro, el desenlace estratégico de la batalla quedó sellado. Alemania había jugado su mejor carta en las condiciones más favorables para sus fortalezas, contra soldados congelados, rodeados y superados en número. Y Estados Unidos no se quebró. En las conversaciones grabadas en secreto de prisioneros de guerra alemanes, en cautiverio británico y americano, hombres hablando con libertad en salas cuyas paredes ocultaban micrófonos, el patrón resultaba consistente durante la segunda mitad de la guerra. 150.000 páginas de voces sin guardia sobre el tema de combatir contra los americanos, la potencia de fuego, la negativa a detenerse, el peso de todo aquello.
Un veterano alemán, al preguntarle sobre los rusos, respondió únicamente que se alegraba de haber podido rendirse a los americanos en su lugar. No dio más explicaciones. No hacía falta. Para mayo de 1945, 1.600.000 soldados americanos se encontraban en suelo alemán. El país que en septiembre de 1939 ocupaba el puesto 17 en tamaño militar, había puesto en uniforme a 8 millones de hombres y había producido 86.000 tanques, 286.000 aviones y munición de artillería suficiente como para que la palabra Materialschlacht sonara menos a insulto y más a profecía. El camino corría hacia el oeste. Los soldados alemanes, en las últimas semanas de la guerra, se dirigían hacia las líneas americanas, no para combatir, sino para alcanzarlas. El ejército al que se les había enseñado a despreciar se había convertido en el ejército que más deseaban encontrar. Aterrador en el campo de batalla, y según los estándares de 1945, humano en la victoria. Un soldado raso capturado, llamado Richard Mullen, escribió a casa que le resultaba difícil no devolver la sonrisa a los civiles alemanes que encontraba. Los hombres que habían construido toda su identidad en torno a la supremacía militar ahora calculaban en qué manos preferían caer. La respuesta, de forma consistente, era siempre la misma. Ernie Pyle cubrió al soldado americano desde el comienzo hasta casi el final. Escribió sobre ellos como los muchachos del barro, la lluvia, la escarcha y el viento, hombres sin comodidades que aprendieron a vivir sin siquiera lo necesario, los que, como él mismo lo puso, eran aquellos sin los cuales las guerras no pueden ganarse. Escribió lo que las historias de unidad y los despachos de mando no podían contener, que los hombres que ganaron esta guerra no eran figuras de un cartel de propaganda. Estaban helados, se quejaban, eran irreverentes, sentían nostalgia de casa y seguían avanzando porque el hombre a su lado seguía avanzando. Pyle murió por fuego de ametralladora japonesa en Hiroshima en abril de 1945. Tenía 44 años. No llegó a ver el final de la guerra. Los alemanes que desestimaron a los soldados americanos como aficionados sin disciplina no estaban del todo equivocados. Los americanos eran informales, irreverentes, ruidosamente descontentos con casi todo. Se quejaban de su comida, de sus oficiales, de la guerra misma. Llamaban a sus generales por apodos, y cuando comenzaban los disparos, avanzaban hacia ellos, seguían avanzando hacia ellos. Seguían llegando, y no se detenían. Respaldados por un país cuyas fábricas funcionaron durante cada invierno de la guerra, sin jamás tener que elegir entre alimentar a sus soldados o alimentar a su propio pueblo. Eso es lo que la Wehrmacht jamás tuvo doctrina para enfrentar. Eso es lo que los alemanes que sobrevivieron sabían. En el invierno de 1945, mientras se dirigían hacia el oeste, corriendo. Si esta historia te impactó, ayúdanos a seguir contándolas suscribiéndote al canal ahora mismo. Dale like al video si llegaste hasta aquí y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas historias de la Segunda Guerra Mundial. Cada suscripción, cada like y cada notificación activada nos ayudan muchísimo a seguir creciendo y a seguir trayendo relatos como este directamente desde el frente. Nos vemos en el próximo video, aquí en Historias del Frente Mundial.